Uno. Buenas tardes, somos alumnos de Ingeniería Electrónica del 9º semestre del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan y vamos a presentar nuestro proyecto final, que es un filtro digital. El equipo está conformado por Salvador Armando Pincita, Marco Daniel Vega, Moisés Arellano Martínez y Julio César Ramos Romero. Pasemos al proyecto. Los materiales utilizados para realizar este filtro digital fueron un microcontrolador PIC 18F4550, que mediante el lenguaje de programación BASIC realizamos un algoritmo con el que filtramos nuestra señal por medio de la convolución. Para la etapa de acondicionamiento de señal utilizamos un circuito integrado LM324, compuesto por amplificadores operacionales con los que realizamos el acondicionamiento, es decir, pasamos nuestra señal analógica al rango de las TTL, que son las señales en las que trabaja nuestro microcontrolador. Y por último utilizamos un DAC 0808 para reconstruir nuestra señal de salida y quedara más o menos como la que tenemos en nuestro osciloscopio en el segundo canal. En esta parte tenemos la fórmula que se está utilizando para la realización de la convolución. Esta fórmula fue la que se metió en el filtro, en el microcontrolador, para que se pudiera realizar el filtro. En esta parte tenemos una versión gráfica de cómo trabaja la convolución para poder apreciar de una manera mejor. En la parte de abajo vemos cómo se realiza la convolución de las dos señales principales. Aparte de esta, la gráfica, en la gráfica inferior se ve cómo se realiza la convolución de las dos principales, que serían esta gráfica de aquí y esta gráfica de aquí. De esta manera se ve cómo va pasando por cada uno de los puntos, y en la gráfica final se ve cómo termina la reconstrucción de la señal. Como siguiente paso tenemos que encontrar los coeficientes H de la convolución. De esta manera utilizamos el diseño del filtro del programa de MATLAB. En este programa tenemos que introducir el tipo de filtro, que fue un filtro pasabajos en este caso. Después de eso, el método de diseño del filtro, que en este caso fue un FIR, y utilizamos el método de ventana. De ese otro lado especificamos el orden, en este caso pusimos un orden 10. Y en la parte de abajo estamos poniendo un tipo de ventana Hamming. Entonces, de este otro lado ya tenemos la frecuencia de muestreo y tenemos la frecuencia de corte. Como sabemos, la frecuencia de muestreo debe estar por encima del doble de la frecuencia de corte, así que según el criterio de Nyquist, así que utilizamos una frecuencia de muestreo de 22 y una frecuencia de corte de 10 Hz respectivamente. Una vez dado clic en diseñar filtro, nos arroja estos coeficientes, que son los que se van a introducir en la programación para que nos pueda hacer funcionar de una manera adecuada la convolución. Como siguiente paso tenemos nuestra simulación, en el cual vamos a explicar un poco de cada etapa de nuestro filtro. Como primera etapa tenemos nuestra retención y acondicionamiento de señales, donde se ajusta para que trabaje en forma TTL, para que nos trabaje de forma eficaz. Aquí en la siguiente etapa se muestra nuestra retención y donde se aplica la convolución. Como siguiente etapa tenemos lo que sería la reconstrucción de señales y nos daría nuestra señal inicial. En la parte de la programación de la convolución utilizamos el lenguaje llamado BASIC y el compilador llamado MicroBasic. En lo único que hicimos fue realizar nuestra etapa de muestra y retención. El valor que obtuvimos lo realizamos las diferentes operaciones que se necesita dependiendo del tipo de filtro, si es FIR, IR y la convolución. Con estos valores es lo que obtenemos, es nuestra señal filtrada a la salida y solamente falta reconstruirla. Por último, vamos a mostrar nada más el desempeño de nuestro filtro. En esta parte tendríamos el circuito y vamos a mostrar ahora la parte del osciloscopio para ver cómo vamos a estar trabajando con él. Si comenzamos a aumentar la frecuencia de trabajo, notamos que la señal azul, que sería la señal de salida, va a comenzar a disminuir. Va a comenzar a disminuir gradualmente hasta que la frecuencia de corte es alcanzada. Una vez que es alcanzada, pues prácticamente se despreciaría la señal y ya no tendríamos salida de nuestro filtro. Entonces este es como se obtiene el funcionamiento final. Si regresamos a la frecuencia de trabajo normal,
nuestra señal de salida va a ser igual a la señal de entrada. Si estamos por debajo de la frecuencia de corte, al ser filtro pasabajos.